Bienvenida y bienvenido a Essential, un canal para fomentar una vida consciente. Soy Laura Aristondo, arteterapeuta y kinesióloga holístico emocional. Hoy continuamos con nuestro ciclo de entrevistas, Cuidarme para cuidar mejor, y lo hacemos con una nueva invitada, Beatriz Vizcaíno. Beatriz se autodefine como una persona empática, optimista y con una capacidad única, dice ella, para ayudar a los demás. Beatriz es especialista en salud laboral. Este sentir de ayudar a los demás es lo que ha llevado a Beatriz a trasladarse desde su pueblo natal, muy joven, a Madrid para graduarse de enfermera y especializarse en urgencias y emergencias extrahospitalarias. Sus ansias de libertad y aprendizaje la llevaron a vivir en diferentes ciudades, diferentes países, y vivió en ciudades como Nueva York, Miami, en Irlanda, y actualmente reside en Valencia, donde se desempeña como especialista en salud laboral. Gracias, Beatriz, por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida a ahora tu canal también. Bienvenida. Como es habitual en mí, yo siempre, más allá de la presentación que yo misma hago de vosotros, me gusta que vosotros también os presentéis. En este caso, me gustaría que tú te presentaras también desde este lugar donde a ti te gustaría que los demás te conociéramos. Así que la palabra es tuya y bienvenida nuevamente. Gracias. Gracias, Laura, a ti primero por invitarme, que me he anticipado a darte las gracias. Pues para definirme, la verdad es que la definición que has hecho está bastante bien y creo que para que la gente me conozca y conozca un poco la historia, pues yo me defino como una persona que le gusta retarse. Y para mí todos esos retos que me han hecho avanzar en la vida, como ha sido salir de mi casa, irme a Madrid a estudiar una carrera, cuando acabé querer hacer un máster, cuando acabé querer irme a vivir a Irlanda y trabajar allí en Irlanda. Los demás sitios sí que es verdad que estuve viviendo, pero poquito tiempo, a lo mejor un mes en cada sitio. En Irlanda sí que estuve 2 años y estuve trabajando allí como enfermera. Cuando volví también me dio por hacer un máster en marketing que no tiene nada que ver con mi profesión. Luego me volví a retar para hacer una oposición como especialista, que tienes que pasar una oposición. Y mi último reto, bueno, mi penúltimo reto ha sido opositar para tener una plaza en la Generalitat y ahora me estoy retando con mi propio proyecto personal. Pero sobre todo, me gustan los retos, pero me gusta disfrutar del camino, porque una vez que ya tengo el reto es ¿y ahora qué más? Pero, o sea, yo creo que el punto está en disfrutar de ese camino, en que sea un camino que disfrutes. Por eso me defino también como una disfrutona. Retadora a mí misma y disfrutona. Muy bien, genial eso. Sí, sí, porque es verdad lo que tú dices y muchas veces cuando trabajo con mis pacientes es una de las cosas que les digo, ¿no? No os centréis tanto en el llegar a un punto, sino más en el disfrutar cada paso que vas dando para llegar a este destino o esta meta que tú te has propuesto. Porque a veces pasa esto también, de que tú te pones esta meta y estás vas tan apurado por conseguir la meta, por llegar al final, que te pierdes de muchos detalles y de disfrutar esos momentos, que es lo que realmente van a hacer que tú llegues a esa meta.
Así que, bueno, me gusta mucho que hayas traído este tema porque es algo que siempre hago mucha hincapié en ello, ¿no? Yo soy también, creo que nos parecemos en muchas cosas, soy una mujer muy disfrutona de todo y también que me encantan los retos. Hoy justamente subí un reel al Instagram de un reto, de algo doméstico, pero que me hacía mucha ilusión compartirlo, porque al final de cuentas nosotros somos personas, bueno, yo me considero una persona muy auténtica y la autenticidad está también en esto, que son nuestros, que es mi día a día, que son las cosas, a ver, mucha gente me dice, oye, pero piensan, porque tú te dedicas al acompañamiento y a la sanación y esto, la gente piensa que tú no tienes problemas, que tú eres no sé, un iluminado, un algo muy raro, ¿no? Y yo digo siempre que eso no, que nosotros somos personas y y que hemos hecho este camino y nos dedicamos a lo que nos dedicamos justamente porque hemos sido auténticos, somos auténticos y vamos disfrutando de esto y vamos disfrutando de los retos, ¿no? Que la vida nos pone y que nosotros mismos nos ponemos. Así que me ha encantado que hayas traído a colisión esta parte tuya, esta parte esencial que entiendo yo que es, ¿no? Tuya. Sí. Entonces, me gustaría que comenzáramos por ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar enfermería? ¿Qué es lo que te llamó a estudiar enfermería? Pues a ver, yo tenía claro que quería algo de ayudar a la gente. Y sobre todo, creo que uno de mis puntos así fuertes y con lo que yo más disfruto es con conectar con la gente de verdad, con conectar. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. El hecho de llegar, ver un paciente, buscar ahí un punto para conectar y que haya una relación bonita, que con una tontería le haga sonreír, que sienta que tú sabes cómo se está sintiendo, que llegues tú en tu turno y te diga, ay, qué bien que estás tú, porque creo que eso es mucha más medicina que muchas otras cosas. Eso, el conectar. Entonces, yo empecé a ver que esto se me daba bien y que lo podía potenciar ahí en la enfermería. De hecho, te cuento una historia pequeñita, ¿vale? Para poner un Claro. ejemplo. Me encantan las historias, tú si no me paras, pero es una historia pequeñita. Yo la primera vez que fui como enfermera, mis primeras prácticas, yo había hecho un mes solo de teoría y ya me soltaron en una planta de oncología. Y me dijeron, bueno, pues tú vete a coger tensiones. Y yo tardé toda la tarde en coger las tensiones porque yo iba hablando con cada uno muchísimo tiempo, porque era lo que me gustaba y disfruté como una enana. Pero claro, llegué y me dijeron, pero no puedes estar toda la tarde cogiendo tensiones. Digo, pues yo me lo he pasado, o sea, conocer. Y claro, esa gente estaba deseando hablar contigo, ¿sabes? Y llevarles eso. Eso fue mi primer día como enfermera en prácticas. Pues sí, de eso se trata, ¿no? Eso es lo que te hace darte cuenta que eso es tu pasión, ¿no? Y cuál es tu pasión y cuál es tu misión también. Muchas veces la pasión no va de la mano de la misión, dicen, y yo creo que no, que justamente es lo contrario, que realmente tu pasión es parte de tu misión, porque, o sea, tú pones pasión en lo que es tu misión de vida, ¿no? Entonces, eh, bien, y o sea que tenías claro esta vena tuya de cuidadora, ¿no? De alguna manera. Sí. Dudé entre medicina, enfermería, fisioterapia, así varias cositas, pero en verdad tampoco sabía realmente, hasta que tú no vas allí no sabes lo que hace una enfermera, pero no me arrepiento porque son las que de verdad están con los pacientes. Entonces, entrando un poco a lo que ya es nuestro tema, ¿qué entiende Beatriz por autocuidado? Vale, pues ahora lo entiendo como un concepto de cuerpo-mente que no se puede separar.
O sea, si tú te quieres autocuidar, tienes que cuidar el cuerpo y la mente. Luego, lo veo como si fuera, o sea, lo veo que es una prioridad número 1 para cada persona. Para mí, ahora lo es. Es difícil ponerte como prioridad, pero es necesario, muy necesario ponerte como prioridad. Y luego veo también que tiene que ser algo que disfrutes también con tu autocuidado, cuidándote. Que no sea algo impuesto que digas, ahora tengo que comer bien, ahora tengo que hacer ejercicio. No, tiene que ser algo, tienes que buscar tu manera para disfrutarlo. Y no hay nada más bonito que cuidarse, no hay nada más bonito. No hay gesto de amor más bonito que cuidarte. Exacto. ¿Y por qué crees tú, por qué es tan complicado? Porque decías, es difícil priorizarse. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los factores que impiden un poco este camino del autocuidado, de priorizarnos a nosotros como, ya no solo como cuidadores, sino como personas, ¿verdad? Porque lo dijiste, a ver, el tema es cuidarse para cuidar mejor y está dirigido un poco a todos los que somos de alguna manera cuidadores, pero en realidad el autocuidado, como bien dices, para todo el mundo, ¿verdad? Para todos. Pues son dos respuestas diferentes. Si me hablas para gente que se dedica al cuidado, si realmente te dedicas a eso, al final quieres dar tanto que tú te olvidas y no te das cuenta que así no puedes dar todo lo que quieres. Eso es para cuidadores. Los cuidadores se pierden cuidando. Se pierden, es así. Cualquier cuidador, desde el que cuida a su mamá enferma, hasta las enfermeras, hasta terapeutas holísticos, primero tienes que ser tú para poder cuidar. Porque si no, si tú no te priorizas, no vas a poder cuidar. O sea, al final eso es como vender un crecepelo a calvos. Si tú quieres vender salud y quieres que esa persona esté bien, primero tú tienes que ser ejemplo y estar bien para poder dar tu máximo potencial. Eso es así para cuidadores. ¿Vale? Ahora, si quieres, te digo lo de la gente que no es cuidadora, se pierde en sus rutinas y en su vida. Se pierde con cosas que realmente no son prioritarias. Por ejemplo, a mí me sorprende las últimas encuestas del tiempo que pasamos con el móvil. ¿Eso es prioritario? Pues para mí no, ni debería serlo en verdad para nadie. Pero se pierden también en la excusa de, ahora está mucho lo de es que no me da la vida, es que no tengo tiempo. Y en verdad la vida es lo único que tenemos y el tiempo es lo único que tenemos. Lo que no sabes es gestionarlo, porque no priorizas. Esa es mi opinión. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay mucha esa tendencia. Yo hace muchos años que vengo escuchando esto como una gran excusa, inclusive a las mamás, ¿no? Y me acuerdo que trabajaba en un sitio donde éramos todas mujeres, bueno, casi todas mujeres, porque teníamos al jefe que era, bueno, uno de los jefes que era un hombre, ¿no? Y entonces, claro, ellas siempre me decían, es que lo que pasa es que tú como no tienes hijos, y yo decía, bueno, yo puedo, hay otros que no tienen hijos y ponen también 20.000 excusas, ¿no? Para no cuidarse o para... Yo creo que es totalmente una cuestión de prioridades. ¿En qué tú pones el foco? ¿Dónde tú te priorizas? Y cómo tú lo haces, ¿no? Porque definitivamente ser mamá es una tarea muy retante, como tantas otras. Pero yo creo que todos podemos encontrar las excusas perfectas para justificar lo que en realidad es injustificable, no hace... Cuando tú decías, lo que tenemos es vida y es tiempo, simplemente que no sabemos gestionar. Y eso era una de las cosas que yo decía. Hay que aprender a gestionar los tiempos, ¿verdad? Totalmente. Entonces,
¿Cuáles son esos síntomas más comunes que estarían indicando que una persona que trabaja en el sector sanitario se está enfrentando a un cuadro de agotamiento laboral? Pues hay muchos síntomas. Yo si quieres te cuento un poco los síntomas y luego vamos por las fases y cómo se diagnostica un poco, porque es que síntomas hay muchísimos y se suelen confundir con o estrés o insatisfacción laboral o depresión. Es como una mezcla de esos tres. Hay un abanico de síntomas enorme. Sí que es verdad que se diferencia porque el síndrome de burnout aparece de una forma insidiosa, muy poquito a poco, muy poquito a poco. La gente que lo sufre lo niega, prefieren decir que tienen una depresión, que tienen estrés o que tienen insatisfacción laboral a aceptarlo porque se ve como un fracaso. O sea, te sientes como fracasado y eso te suma, te vas echando a la espalda. Y luego otra cosa que a mí me toca es que es irreversible. Yo cuando supe eso, entre un 5 y un 10% de la gente que lo sufre, no, o sea, su única salida es abandonar. Y me toca mucho porque la gente que sufre esto, ahora te cuento un poco las etapas, pasa por una etapa que es la gente que más entusiasmo tiene. O sea, la gente que se quema así es la mejor y acaban así. Entonces, para mí eso me toca. Me toca que esos compañeros y al final también mis pacientes, porque, bueno, yo he estado en un servicio de prevención de riesgos que mis pacientes eran enfermeros, médicos, o sea, ellos eran mis pacientes. Yo me encargaba de cuidar a los que cuidan. Entonces, eso me toca mucho que sea irreversible, que esa gente pasan por esa fase, por la fase de entusiasmo, son gente que se mete ahí con muchísimas ganas, que realmente no saben muy bien qué es la profesión, qué es, quiero decir, a la hora de administrativamente todas las tareas que luego tienes que hacer que no se ven por detrás, eso no sabe. Esa es la primera fase. Maslach y Jackson, que son los que para mí describen mejor este síndrome de 3 dimensiones, dicen que hay una parte de agotamiento emocional, o sea, lo primero que siente esta gente es un agotamiento emocional, como que no pueden más, pasan del entusiasmo. Pues, por ejemplo, mi ejemplo, esa que fue a la planta de oncología, que hablaba con todo el mundo, qué tal, el agotamiento emocional te viene cuando te das el zasca con el sistema, que dices, no, es que no puedes hablar tanto, porque tienes que hacer esto, tienes que pasar esto, tienes que hablar con no sé quién, tienes que hablar con el médico, el ordenador, el no sé qué, no sé cuánto. Entonces, empiezas en esa fase. Luego pasa a la fase de despersonalización, que es una fase dura, que es cuando tú ya te alejas del paciente, porque estás tan agotado que te alejas. Y ya no es Juan, es el 301 o el infarto. Ese es otro síntoma que pasa. Ya no te implicas tantísimo porque estás agotada. Y todo esto lleva a la tercera fase, que es una bajo sentido de autorrealización. Es como, no sirve para nada lo que yo hago. Me voy a casa con la sensación de no vale de nada mi trabajo, no me siento realizada. Y eso afecta ya a todas tus esferas. Te pierdes también. Dejas el autocuidado ahí. No, o sea, no hay nada de autocuidado, ni de ocio, no tienes ganas de nada en ese momento. No sé si te he contestado, Laura, me he enrollado mucho. Sí, 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 totalmente, totalmente. Acciones concretas se pueden tomar para evitar el burnout. Pues se pueden tomar muchas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo de fin de residencia, propuse una intervención cuando estuve yo revisando todos los estudios que hay. Lo que más se ha estudiado que funciona es el mindfulness.
por ejemplo, como herramienta personal. Porque claro, aquí no solo está lo que tú puedas hacer personalmente, también está lo que pueda hacer la administración, el sistema, que es una parte muy importante, que te quite todo el estrés posible. Pero como ahí estás luchando contra algo, contra una pared que se tiene que seguir luchando, pero está ahí, yo voy más por las herramientas que yo puedo aportar a nivel personal. Entonces, lo más estudiado, el mindfulness. Yo también propuse gestión emocional, darles herramientas de gestión emocional, pero tiene que ser un global, de también tener apoyo social, que te entienda los que están a tu alrededor, lo que estás pasando. Hacer un poco, para mí, de educación a la ciudadanía, de que es que a veces hay un maltrato al personal también que está ahí trabajando. Entonces, es un poco todo global, pero con el trabajador, sobre todo al final es lo que estamos hablando, Laura, que se autocuide para estar lo más fuerte posible y sobrellevar sobre todo es mucha carga emocional. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y desde ahí entonces pasaría al cuerpo, ¿no? Sí. A la mente, al cuerpo. Entonces, sí, pero en el momento más agudo, sobre todo la mente. Y luego ya, claro, tienes que reconstruir todo. El cuerpo lo has dejado también. Exacto. Voy a hacer una pregunta un poco personal, si quieres la respondes, si no, no. En tu caso concreto, ¿has sufrido burnout? Sí, he sufrido burnout y no me importa decirlo y espero que esto sirva para que otros compañeros digan, pues sí, yo he sufrido burnout. Y ¿sabes qué, Laura? Yo no sabía lo que me estaba pasando. Y al final mi cuadro parecía un cuadro de ansiedad, de estrés, Ajá. de insatisfacción laboral, pero no lo era. Yo me di cuenta que yo había tenido burnout cuando yo hice mi trabajo de fin de residencia y yo tuve que pasar un cuestionario, el que digo con el que se diagnostica, y yo me le pasé a mí y dije, esta soy yo. Ahí me di cuenta. Interesante. ¿Y cómo te afectó? ¿Qué aspectos de tu vida se vieron más afectados? Pues todos los aspectos de mi vida. Al final no, como tú no te encuentras, pues no quieres ni relacionarte tu vida social, te olvidas de tu autocuidado en general, de tu ocio, de todo en general. Se afecta a todo. Cuando tú llegas a tu casa no estás bien, se afecta a todos los niveles. ¿Y podrías contarnos un poco cómo lo superaste? Pues yo al final, cuando me pasó, no sabía que era burnout y me traté como un cuadro de ansiedad. Fui al psicólogo y estuve haciendo terapia con él en ese momento. Bien. ¿Y qué haces ahora para evitar el agotamiento laboral? Claro, ahora tengo muchísimas más herramientas. De hecho, si quieres te puedo contar un poco mi historia, porque claro, no partimos de algo. A ver, la verdad es que todo empezó cuando conocí a una compañera mía enfermera que se llama María José. Y ella me empezó a hablar de otras terapias alternativas que ella había usado y que pasó de ser una persona con mi edad, que parecía que tenía 80 años con un montón de dolores, a en una semana recuperarse. Y ella me empezó a hablar de esto y yo, pues la verdad, no le hacía mucho caso. Yo la conocí en la preparación al parto de mi primera hija. Siguió pasando el tiempo y ella me iba contando todas las cosas. Se quedó embarazada de forma natural cuando su otra niña había sido in vitro.
Pero bueno, yo decía, bueno, yo no estoy mal, o creía que no estaba mal. Pero bueno. Hay una fase un poquito ahí como de negación, ¿no? Sí, sí. Después de mi primer embarazo empecé a tener problemas con los ácaros. Yo tenía, cada vez que estaba en contacto con los ácaros, pues yo empezaban a llorar los ojos, empezaba a moquear, empezaba a toser, pero bueno, era llevable. Digo, bueno, pues bien. Pero a raíz de mi segundo hijo, al tener mi segundo hijo, ese problema se acentuó un montón. Y yo tenía episodios de que me asfixiaba, yo tenía eso me afectaba al sueño, porque por las noches era cuando más me pasaba, aparte de que con el bebé ya dormía muy poco. Entonces me empezó a afectar psicológicamente también, porque como eran los ácaros, pues me volví un poco obsesiva limpiando, pero no tenía tampoco mucho tiempo con 2 niños. Entonces me empezó a afectar a todas mis áreas. Y yo llegó un momento que llegaban las 7 de la tarde y yo lloraba de cansancio. Es decir, no puedo más. O sea, no puedo más y encima sé que voy a pasar mala noche, porque lo sé. Entonces empecé a probar la terapia que me dijo mi compañera y pues sin muchas expectativas, solo por probar. Y siendo muy, pues eso, no me creía nada, la verdad. Yo estaba muy por la medicina tradicional y nada alternativo. Entonces yo lo empecé a probar y noté mejoría, pero dije, bueno, pues será casualidad. Desde luego la energía desde el minuto 1 la noté, eso sí que es verdad, que noté mucha energía desde el minuto 1, pero yo noté que sacaba las mantas, no me daban alergia y al mes, más o menos, que fue el día antes de Nochebuena, yo me puse a barrer el corral con mi madre y me dijo, pero ¿cómo vas a barrer el corral si yo te veo sacar la ropa de los niños y vas con mascarilla? Digo, vamos a ver qué pasa. Y ahí me di cuenta que había superado ese problema, más el problema de la energía. Pero es que luego empecé también a perder peso y a volverme a encontrar en el cuerpo de no mami, porque yo tenía el cuerpo ya de mami y de haberme echado 12 kilos encima. Me quité los 12 kilos también. Y ahora me da unas herramientas para manejar tanto mi cuerpo como mi mente que pues me hacen sentir mi mejor versión y muy poderosa porque tengo herramientas para enfrentarme a todo lo que venga. ¿Con qué frecuencia te autocuidas? Pues a diario y me encanta. Me encanta porque he buscado la manera de cuidarme que me gusta y me siento súper bien, pues, o sea, ¿qué más se puede pedir? Cuando tú te cuidas y empiezas a tener pues eso, cuando me he puesto este verano el bikini, digo, oh, qué bien estoy. O cuando llegan las 7 de la tarde y estoy con tantísima energía, digo, pues qué bien, o sea, te gusta. Bien. Sí, es estimulante, ¿no? Y entonces esto te estimula a seguir hacia adelante, ¿verdad? ¿Puedes especificar un poquito qué cosas en concreto haces? Pues mira, esta terapia engloba varias, ¿vale? Entonces son 5 pasos, 5 cosas que tú puedes hacer. Las 3 primeras van de equilibrar tu bioquímica de tu cuerpo, ¿vale? Y las otras 2 van de tu mente y de la energía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el paso número 1 son respiraciones, el paso número 2 es una nutrición, pero todo enfocado a la salud. La nutrición correcta para estar saludables, que somos los únicos seres en el mundo que no sabemos comer para estar bien, para estar saludables, los únicos, pues comer para tener salud. El punto 3 son estas moléculas de regeneración celular, que para mí fue un boom el poder dar a tu cuerpo la energía necesaria a nivel bioquímico para estabilizarle. El punto 4 sería un poco más de
tu mente de meditaciones, algo así. Y el punto 5 sería contacto con la naturaleza, ejercicio, contacto con el sol. Esos son los 5 pasos, así resumiditos. Entonces, cuando me dices respiración, ¿te refieres a una respiración consciente? ¿Entiendo? Cuando hablas de alimentación, entiendo que también estamos hablando de una alimentación consciente, que no necesariamente tiene que ser tan como vegano, vegetariano, sino más bien como, ¿verdad? Sí, de hecho se llama nutrición consciente. Perfecto. Lo pregunto porque dentro de este canal, que es un canal para fomentar la autoconciencia en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Dejar un poco el dominio de la mente egoica que se rige por el miedo y por el asustarnos, y por eso vamos siempre en automático y vamos gestionando desde la no conciencia, ¿verdad? Es algo que también fomentamos mucho de la alimentación consciente, de la respiración consciente, de una vida consciente en términos generales, todo tiene que ser desde la conciencia. Hay gente que dice, uy, qué cansino esto. No, es que cuando tú acostumbras y tú puedes dejarte llevar también por momentos, pero que no sea todo el tiempo que me dejo llevar, la corriente me empuja y yo no soy capaz de ser autogestor de mi propia vida, ¿verdad? Entonces, quería hacer un poquito de hincapié en esto. Ya entonces, Beatriz, para finalizar, ¿qué reflexión final quieres hacer? ¿Qué mensaje te gustaría enviar a nuestra audiencia que más allá del sector sanitario, aunque a mí me gusta invitar personas de cada uno de los sectores porque entienden mejor, y me ha encantado esta entrevista porque pues tú has sufrido burnout, eh, entiendes las diferentes etapas por las que se atraviesa, y también algo muy interesante, algo que me llamó mucho la atención, es que el burnout se confunde con estrés, con ansiedad, con depresión, y que no tiene que ver con estas, o sea, estas podrían ser consecuencias pero no las causas, ¿verdad? Si entendí correctamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría y te doy toda libertad para que hagas esta reflexión y envíes, aparte de hacer una reflexión final, si quieres hacerla, ¿qué mensaje te gustaría enviar? Me hablaste ayer de que te gustaría explicar un poco tu proyecto personal y bueno, aquí estas pantalla está abierta para ello, así que te invito a hacerlo. Pues ahora, como proyecto personal, me he propuesto enseñar esta manera de autocuidado tan innovadora con la terapia esta de regeneración celular que te digo. Me gustaría llegar al máximo de gente posible y creo que puedo hacerlo a través de terapeutas holísticos, porque ellos atraen a esta gente que busca realmente autocuidarse, que buscan otras formas, y yo les puedo ayudar a los terapeutas holísticos con formándoles en esta terapia de forma totalmente gratuita. No es esto de que vas a un sitio, te dan un poquito de formación y luego te tienes que pagar, porque yo eso lo odio. No. Y tampoco es una formación larguísima.
yo la he diseñado en 2 sesiones. 2 sesiones. Interesante. Sería una clase grabada y otra de preguntas y dudas. Que aparte no lo daría yo, lo daría la persona que más controla en España de esta terapia. Y además se puede, como veis, integrar en todo. Entonces, mi objetivo es crear más casos de éxito, tanto con los terapeutas, porque creo que es una terapia que les puede diferenciar, como llegar a la gente que lo necesita, porque a mí a veces me cuesta llegar a ellos. Bueno, Beatriz, ¿qué puedo decirte? Que lo que se respira contigo es generosidad. Y cuando dije al inicio que tenías unas ganas auténticas de ayudar en esta que nos acabas de comentar, hablan de eso, ¿no? Esa gran generosidad de tu parte, que no todo el mundo es tan generoso. Y bueno, obviamente desde lo que yo pueda contribuir a divulgar esta información, bueno, yo me anoto la primera y daré voces a más gente, porque me parece una iniciativa increíble, muy generosa y como tú dices, que se puede beneficiar tantísima gente, ¿verdad? Entonces, bueno, yo allí apoyando definitivamente. Aparte entiendo que como lo haces es algo online, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. esto va mucho más allá de unas fronteras de país o regional, ¿no? Esto está abierto al mundo que de habla hispana, sobre todo, entiendo. Sí. Y, y así que yo recojo esta propuesta que has hecho y definitivamente yo soy una persona que me encanta hablar y dar a conocer las buenas obras que hacemos muchas personas y me gusta eso, me gusta mucho, porque habla de ese amor incondicional, eh, pero que aparte en toda la entrevista nos has estado hablando de ese autocuidado, de esa prioridad que tenemos que tener nosotros. Muchas veces la gente piensa que el amor incondicional empieza dando a otros y el amor incondicional comienza con nosotros. Si no somos incondicionales a nosotros mismos, difícilmente podamos ser incondicionales a otras personas, ¿verdad? Entonces, creo que me ha encantado esta entrevista, hay muchísima coherencia en lo que dices, en lo que haces y en las propuestas de apertura y de generosidad tan grande, ¿no? Así que te agradezco, no sé si quieres agregar algo más. Que ojalá podamos hacer llegar a muchísima gente y hacer algo grande de llevar ese autocuidado. Además está pensado para llevar de una manera muy sencilla a todo el mundo. Y de hecho yo me ofrezco a luego, después de que se haga toda la formación, a estar disponible para cualquier duda de cómo se adapta. A mí lo que me encanta es ver el progreso y buscar la manera de adaptarlo a ti para que lo disfrutes. Exacto, ¿no? Porque es lo que decías al inicio, ¿no? Que eres una disfrutona y te gusta que se disfrute, ¿no? Y esto es lo de la coherencia que hablaba, ¿no? Hay mucha Eso es. coherencia en todo. Y la coherencia tiene mucho que ver con la conciencia. Pues Beatriz, para mí ha sido un enorme placer
tener este rato de compartir contigo sobre un tema tan importante que es el autocuidado en absolutamente todas las personas. Todos necesitamos autocuidarnos y tener esa conciencia del autocuidado y sobre todo en un sector tan sensible como es el sector sanitario, ¿no? Así como también lo es el sector de la educación, pero el sector sanitario obviamente es un sector sumamente sensible y así que yo estoy muy, muy agradecida, muy honrada de haber compartido este espacio contigo y lo dicho, yo aquí públicamente me comprometo a dar, primero a ser la primera. A mí me gusta dar siempre el ejemplo, ¿no? Porque eso es lo que realmente hace la coherencia también, ¿no? Que no esté diciendo, hay apoyo, pero después doy vuelta para el lado, porque no, eso no. Y la gente que me conoce sabe que yo soy muy coherente, o intento, y siempre digo que de las cosas que más agradezco y de las que más pido, porque uno puede perder muchas facultades, ¿verdad? Con el tiempo, eso depende también del autocuidado que uno ejerza, pero siempre digo que, bueno, que espero que el universo me regale siempre coherencia, mantener esa coherencia. Así que yo sumamente agradecida vuelvo y me repito, por esta gran generosidad este gesto tan generoso que has volcado en este espacio. Así que gracias, gracias, gracias por fomentar el autocuidado desde tu esencia, porque no me cabe la menor duda que lo haces desde tu esencia. Y a esta querida audiencia, ya saben, tenemos aquí a Beatriz. Beatriz después me pasará los datos para ponerlo también en la publicación, donde te pueden localizar, cómo hacer para contactarte y así llegar a convertir este sueño en una gran, gran realidad. Por eso, audiencia, ya saben, si les ha gustado el contenido de esta entrevista, por favor, apóyennos dando like y suscríbanse al canal para tener en primicia acceso a todas nuestras entrevistas. Gracias a todos los que escuchen esta entrevista. Gracias nuevamente a ti, Beatriz, por tu generosidad y tu alma tan bonita que se respira.